de Jesús. Amén. Amén. Hoy día quiero hablar un poco de esto y mientras tomaba algunas notas, creo que esto puede, Camila lo decía, tenemos una reunión importante en un rato más con todo el equipo de trabajo de la iglesia, porque vemos que Dios, como dice el título, nos está desafiando a crecer. ¿Ya? Y es por esto que estamos abriendo más grupos de conexión. Yo lo he repetido en varias oportunidades. El crecimiento no lo podemos medir por la cantidad de gente que viene el domingo. Estamos muy contentos de que estén acá, pero el crecimiento de la iglesia no lo podemos medir por esto. El crecimiento de la iglesia lo podemos ver a través de los grupos, porque es ahí donde practicamos todo lo que profesamos. El compañerismo, ¿cierto? Estudiamos la palabra, oramos juntos, todo lo practicamos ahí. No estoy desmereciendo la reunión del día domingo, ¿eh? Es una reunión especial, pero el crecimiento de la iglesia, más que en un día domingo, se sostiene por una vida cotidiana y esta dinámica que se da en los grupos. Así que por eso le damos tanta importancia a los grupos de conexión. Y quizás lo que voy a compartir hoy día lo hice pensando en la iglesia, pero creo que lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Lo puedes aplicar a tu vida, a tu familia, a los desafíos que estás enfrentando en este tiempo. Y hay un concepto en la Biblia que se repite en muchas partes y que habla esto de que las cosas las logramos a través de un arduo trabajo. ¿Ya? Un arduo trabajo. Y el arduo trabajo, podríamos decir, es como una virtud esencial que Dios siempre exalta. Dios está dispuesto, disponible, pero siempre como que demanda de nosotros un arduo trabajo. Podemos lograr las cosas, podemos lograr todo lo que Dios nos ha prometido, pero necesitamos trabajar arduamente. Ahora bien, hay una advertencia importante con respecto a esto y que Dios habla que todo este arduo trabajo debe ir acompañado necesariamente del amor. ¿Ya? Podemos trabajar mucho, pero si no hay amor, como dice Corintios 13, somos como un tarro con piedra, que mete puro ruido nomás. ¿Ya? Y con respecto a esto, en Apocalipsis 2, capítulo 2, del 2 al 4, habla de un mensaje que le da a la iglesia de Éfeso. ¿Ya? La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más importantes de aquellos tiempos. Vivía en una metrópoli muy importante. Bueno, ahí también se adoraba a la diosa Artemisa. Pero fíjense que si pudiéramos describir a la iglesia de Éfeso, sobre todo en el siglo I de la historia de la iglesia de Éfeso era una iglesia muy sólida doctrinalmente y teológicamente. De hecho, Pablo estuvo 3 años en esa iglesia, después siguió siendo formada por Timoteo, su discípulo, y por Juan. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia, podríamos decir, sólida en los fundamentos cristianos, teológicamente sana. Pero, Apocalipsis nos muestra un detalle distinto de esta iglesia. Y ahí la palabra reconoce todo esto de la iglesia de Éfeso, pero le hace una observación. Y eso es lo que quiero que podamos leer. No sé si ahí está. Dice ahí, yo sé todo lo que haces. Está hablando Dios, le está dando este mensaje a esta iglesia. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La versión Reina Valera dice, has dejado tu primer amor. Bueno, me gusta esta versión porque cuando habla de amor, habla del amor específico. Me has dejado de amar a mí y se han dejado de amar entre ustedes.
Entonces, yo pensaba esto en una iglesia y aparece el concepto que trabajaba mucho. Doctrinalmente era una de las iglesias más sólidas, pero era muy eficiente haciendo cosas, pero había perdido este primer amor. Había dejado de amar a Dios como al principio y habían dejado de amarse entre los hermanos como al principio. Entonces, es una advertencia. Lo miraba y una advertencia muy grande para nosotros como iglesia. Podemos ser eficientes en muchas cosas, podemos trabajar en muchas cosas, podemos ser doctrinalmente sanos, pero eso no nos da garantía de que seamos una iglesia sólida. Si dejamos a Dios de lado y si dejamos de vivir la vida que hemos sido llamados a vivir como iglesia, el compañerismo, la unidad, la comunidad. ¿Están de acuerdo conmigo, no? O si no, quedo hasta aquí nomás. Sí, es algo que debemos cultivar. Es una advertencia tremenda para nosotros como iglesia hoy día. Y esto tiene que ver mucho. Vamos a crecer y queremos crecer. Y todo lo que es sano está destinado a crecer. Pero debemos estar conscientes de que podemos descuidarnos de ciertas cosas y que son importantes, como el primer amor, como lo dice la versión Reina Valera. Bueno, también este mismo concepto aparece en Proverbios 21:5, la versión NTV dice, los planes bien pensados, y repite de nuevo, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados y el arduo trabajo. Podemos tener muchas ideas bonitas, muchas ideas y proyectarnos y soñar, pero si no hay trabajo, si no nos comprometemos a trabajar, como dice ahí, nunca prosperaremos. Y agreguemos lo que dice Apocalipsis. Si dejamos de amar, de buscar a Dios, y si dejamos de tener esta comunión entre nosotros, también es un peligro. Entonces el crecimiento es un desafío. Y demanda arduo trabajo, demanda una dependencia constante de Dios y una vida en comunidad sana. Así que queremos crecer como iglesia. Y hay aquí donde voy a entrar un pasaje que yo creo que tiene que ver mucho con esto. Es un proverbio y lo puse en dos versiones de la Biblia y de esto es lo que quiero compartir. Ustedes me dirán qué tiene que ver. Yo creo que tiene que ver mucho. En la primera es la versión Reina Valera y dice, sin bueyes el pesebre está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En la versión NTV dice, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Y aquí quiero que usen un poco la imaginación. Imagínense por un momento que entran en un establo. ¿Han entrado alguna vez en algún establo? Sí. Ya, imagínense que está todo impecable, todo limpio, todas las herramientas en su lugar, que no hay paja tirada, no hay estiércol en el suelo, todo está impecable, no hay mosca, ¿cierto? Las herramientas bien colgaditas, es un lugar de paz, es un lugar tranquilo, de limpieza absoluta, y cualquiera diría, qué granero más ordenado, tiene hasta olor a limpio, ¿ya? Pero aquí el autor lo que está diciendo y nos invita a hacer una reflexión con respecto a esto, va más allá de la limpieza superficial. Nos está invitando a profundizar en algo que yo creo que tiene que ver mucho con nosotros. Si el pesebre está limpio es porque no hay bueyes, en otras palabras. Y si no hay bueyes, no hay pan. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, lo que está hablando aquí tiene que ver con un principio. Y está diciendo, si tu establo está limpio, o tu establo puede estar limpio, como consecuencia, tu mesa no tiene pan.
En el fondo eso es lo que está diciendo ahí. Y yo creo que esto nos plantea un desafío, como les decía, para nuestra vida. Yo creo como familia, en lo individual, pero también como iglesia, que es donde quiero llegar. Este proverbio esconde una de las verdades quizás más profundas y más prácticas de nuestra vida, de la familia y de la vida de iglesia. El crecimiento y la abundancia siempre tienen consigo un nivel de desorden. Repito, el crecimiento siempre tiene consigo, o la abundancia, traen también un nivel de desorden y de trabajo duro o de arduo trabajo. Siempre es así. A menudo queremos la abundancia de pan, pero dejamos el buey afuera. O dejamos de mantener al buey. ¿Me están siguiendo? Queremos abundancia de pan, pero no queremos la suciedad de lidiar con el buey. Pero como dice este proverbio, con el buey hay prosperidad. Si no hay buey, el granero está limpio, pero tampoco hay pan. Con el buey hay trabajo, el granero está sucio, pero hay prosperidad. ¿Me entienden, verdad? Muchas veces yo creo que debemos enfrentarnos a esto porque muchas veces idealizamos realidades en nuestra vida. Y como no logramos lo que idealizamos, siempre nos sentimos frustrados. Pero necesitamos un arduo trabajo. Como les digo muchas veces, no queremos lidiar con la suciedad, no queremos lidiar con el costo de mantener el buey. Nosotros, yo le podría decir y animarlos, queremos crecer y hablarle, pero eso conlleva muchas cosas. ¿Ah? No podemos pretender crecer y dejar el buey afuera. ¿Me están siguiendo? No podemos hacerlo. Entonces, quizás el pesebre o el granero limpio representa o puede representar nuestra zona de confort. ¿Ya? Nuestra zona de confort. Y aquí voy a leer algunas cosas. En la vida sin riesgo, sin conflicto, sin invertir tiempo ni recursos en otro. Es muy fácil mantener una vida, entre comillas, limpia, cuando no nos involucramos con nadie, cuando no nos comprometemos con nadie, cuando no emprendemos algo nuevo. Es sencillo llevar una vida, entre comillas, limpia. Un granero ordenado. Claro, si no te involucras con nadie, si no te comprometes con nadie, si nunca estás emprendiendo desafíos, tu vida es limpia. ¿Cierto? Sacaste los bueyes de ahí, de tu vida. Y esto quizás muchas veces se refleja en que llevamos o queremos llevar una vida donde podemos tener el control absoluto. A veces preferimos no delegar y generalmente esto es para, bueno, no tan solo para quienes de alguna medida estamos a cargo de cosas, sino también si lo podemos llevar al ámbito familiar. Muchas veces no queremos delegar o no queremos abrir nuestra casa o no queremos iniciar un nuevo proyecto porque queremos que, entre comillas, todo esté perfecto, todo esté limpio. Porque emprender algo es un riesgo, pero al mismo tiempo estamos bloqueando nuestra propia capacidad de dar fruto. Mantenemos todo ordenado, pero dejamos de crecer. Tenemos todo perfecto, pero no hay fruto en nuestra vida. Entonces el desafío de crecer tiene consigo ciertas implicaciones que no podemos obviarlas. Arduo trabajo, no podemos dejar de amar y de buscar a Dios, y eso conlleva cosas. El crecer duele, como cuando crecemos físicamente. Yo no me acuerdo cómo crecí, pero el crecer duele, ¿ya? También en las relaciones, piensa un poco en esto. Piensa en alguien que decide no tener amigos cercanos o evitar, no sé, las relaciones o evitar el matrimonio porque las personas son complicadas. ¿Cuánta gente piensa así hoy día? Mucha gente piensa así. Es cierto, tu vida emocional puede estar muy limpia y libre de decepciones, pero también completamente vacía de amor, completamente vacía de lo que genera el tener una relación.
Y hoy día esto es fácil. Hay esta cultura light donde nadie quiere comprometerse con nada, todo sin compromiso, sin profundidad. Esto también lo podemos ver en la iglesia. Y como les digo, podríamos, y a lo mejor tú tienes tus propios ejemplos y estás pensando en algunas cosas que has vivido, que estás viviendo o que vas a vivir. Estamos comenzando un año y te estás proyectando en cosas. Déjame decirte algo, no puedes sacar los bueyes. Y tienes que asumir el costo de tener un buey, alimentarlo, limpiarlo, porque eso trae prosperidad. Y nosotros como iglesia queremos asumir ese costo. Por ejemplo, en la iglesia una congregación que se molesta porque los niños corren por la iglesia, porque los niños meten ruido, porque ensucian la alfombra, porque hacen ruido. Bueno, no hacen ruido, están jugando allá. Tenemos un templo impecable, pero no estamos generando vida. No estamos proyectando la vida que Dios nos ha dado. Entonces todo esto tiene un costo. No estamos creciendo. Yo siempre digo, podríamos cerrar las puertas, tener una iglesia, pasar los chanchos aquí, pero ¿estamos cumpliendo verdaderamente el propósito? ¿Estamos aceptando los desafíos que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Es una pregunta clave e importante. Entonces, resumiendo un poco esto, yo creo que, y les puedo decir que debemos asumir el desorden del crecimiento. Repito, debemos asumir bajo este concepto el desorden del crecimiento. El buey en aquellos años era como el tractor de hoy día. ¿Ya? Era una inversión cara, comía mucho, ensuciaba mucho, se enfermaba, requería un cuidado constante. Pero tener un buey significaba madrugar, alimentarlo, limpiar, en fin. Era un trabajo arduo, pero el buey multiplicaba la fuerza del hombre. Y lo que el hombre podía hacer con sus propias manos, por ejemplo, arar un terreno, no sé, pues en semana, el buey lo hacía en un día. Pero tenía que asumir el costo de limpiarlo, mantenerlo y mantener, de alguna manera, soportar la suciedad del establo, asumir ese compromiso para que hubiera prosperidad. Si queremos abundancia en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a manejar los problemas que vienen con el crecimiento. Es motivador hablar de crecimiento, pero ojo, el crecer nos va a traer problemas que no hemos estado viviendo. Y tenemos que asumirlo. ¿Sí? Estamos dispuestos a crecer. Ahora, no es... Yo siempre digo, yo no soy un pastor motivacional. Prefiero hablar las cosas como son. ¿Ya? El crecer es un desafío y el crecer nos va a generar problemas. Pero tenemos que hacernos cargo del buey. Limpiar el establo, alimentarlo, cuidarlo, en fin. Por ejemplo, yo creo que criar hijos, y aquí yo sé que muchos me van a decir amén, criar hijos es un ejemplo perfecto de este proverbio. Criar hijos es un ejemplo perfecto. Una casa con niños pequeños suele estar llena de juguetes tirados, las paredes rayadas, ruido constante, noches sin dormir, llanto. Bajo este concepto podríamos decir, es un pesebre sucio. ¿O no? Es un pesebre sucio. Podríamos tener una casa como estas casas pilotos, ya que está todo en su lugar, todo perfecto. Pero perderíamos la abundancia de los abrazos de los niños. Perderíamos el cariño, ese amor que reflejan los niños. ¿Me entiendes? Eso tiene un costo. Tiene un costo incluido. Tiene un costo incluido. Iniciar un negocio, iniciar una iglesia, implica trabajar con personas. Y trabajar con personas es complejo. Es complejo. Si no, miremos entre nosotros. ¿Cuánto nos cuesta de repente
hacer cosas juntos. Y nos amamos a Dios, pero estas cosas cuestan. Las relaciones entre las personas cuestan. Podríamos decir que ese es como el estiércol que tenemos que limpiar del establo. Tenemos que asumir. No somos iguales. Venimos de realidades distintas, pero hemos decidido caminar juntos en este proyecto de Dios. Y tenemos que asumir los costos. Ahora, la segunda parte de estos versículos, yo creo que es la más importante porque nos da la promesa, ¿ya? Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. No podemos sacar el buey, tenemos que cuidarlo porque al final de cuentas eso es lo que va a traer abundancia de pan. Lo que nos está diciendo ahí en este proverbio, no que amemos la suciedad en sí misma, sino que pongamos nuestra mirada en las promesas, en lo que viene más adelante. En que asumamos el costo de lo que implica crecer, que asumamos el costo de lo que significa prosperar. Tenemos que tener la vista puesta en la cosecha, ¿sí? Pero tenemos que ver nuestra realidad de que tenemos que estar limpiando el granero siempre, ¿ya? Entonces, no nos debemos enfocar en lo que cuesta mantener al buey, sino enfocarnos usando esta misma imagen, en el campo arado, en el campo que empieza a dar fruto. No debemos enfocarnos en lo difícil, a lo mejor que es discipular a alguien o de estar con alguien, sino debemos enfocarnos en el fruto que eso provoca, una persona transformada por el amor de Dios. Nuestra motivación cuando compartimos, por eso les decía, tenemos que asumir este costo. Es muy fácil si queremos crecer como iglesia y que venga mucha gente. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Debemos enfocarnos en la vida transformada de las personas y eso implica una inversión. Alguien tiene que asumir el costo. Alguien tiene que asumir, alguien tiene que estar dispuesto a dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Suena bonito, pero eso tiene un costo. ¿Quién asume ese costo? Nosotros no lo podemos asumir. Como pastores no abarcamos. ¿Quién asume ese costo? ¿Queremos crecer ahora o no? No. ¿Ah? Hay un precio que asumir. ¿Ya? Y aquí, otro concepto muy importante que siempre tocamos, tenemos que ver la gracia de Dios en nuestros procesos. Porque para alguien en nuestra vida fuimos un establo sucio. Y alguien se dio el tiempo de trabajar ahí. ¿O no? Para alguien fuimos un establo sucio. ¿Ya? Y si miramos la vida de Jesús, yo pensaba en esto, él aplicó este principio. Al final de cuentas, como humanidad, somos un pesebre sucio. ¿O no? Somos un pesebre desordenado. Somos rebeldes, cometemos errores, pecamos, fallamos constantemente a Dios. Si Dios hubiera querido un universo limpio, no nos habría creado. O cuando pecó Adán, chao. Pero él corrió el riesgo. Curiosamente, Jesús nació en un pesebre humilde, sucio. Es interesante. Jesús se ensució las manos por nosotros. Permitió ser crucificado y considerado como alguien maldito por nosotros. Pero eso trajo vida abundante para quienes los aceptan. Él vino, vio el pesebre sucio, asumió el precio por lo que había venido, porque vio, ¿cierto?, a muchos redimidos. Al final de cuentas, eso dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros quizás estamos frustrados
porque le estamos pidiendo a Dios la abundancia de pan, pero estamos echando al buey para afuera. Y muchas veces nuestras oraciones son así. Queremos abundancia de pan, pero no queremos asumir el costo que lo que eso significa. Muchas veces queremos un pesebre ordenado y limpio, pero no queremos hacer este arduo trabajo, ni tampoco involucrarnos en esta relación de amar a Dios y de amar a los demás. Porque eso cuesta. Y mira, aquí anoté algunas preguntas. Hoy día, aunque no me lo crean, hoy día voy a compartir súper breve en tiempo, ¿ya? Estamos creciendo. Estoy creciendo. Pero anoté algunas preguntas que me las hice a mí mismo. ¿Estás evitando involucrarte porque toma mucho de tu tiempo libre? ¿Estás evitando involucrarte en la iglesia o en un grupo porque ocupa mucho de tu tiempo libre? ¿Estás a punto de rendirte quizás con tus hijos o en tu matrimonio porque la convivencia es desordenada o es agotadora? ¿Saben? Son preguntas importantes porque muchas veces vivimos en estas circunstancias, pero no asumimos el trabajo de limpiar el granero. ¿Ya? ¿Cómo está nuestra vida? Yo creo que es hora de dejar de idolatrar la comodidad del pesebre, ¿ya? Y abrazar el trabajo duro. ¿Quieres una iglesia bonita? ¿Quieres una iglesia sana? ¿Sí? Empecemos a trabajar arduamente y hagámonos cargo de limpiar el pesebre, ¿ya? Y ese es un trabajo de todos. Después no va a echar la culpa a mí, no, porque es que el pastor no hizo esto. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar cómo estamos viviendo. ¿En qué área específica de tu vida, de tu familia, de lo que haces en la iglesia, en tu trabajo, has estado prefiriendo la comodidad de un pesebre limpio en lugar de arriesgarte a crecer? Porque tener un lugar limpio, vivir en la comodidad, nunca va a generar un progreso en tu vida, nunca vas a crecer. Siendo cómodo, nunca vas a crecer. Sin involucrarte en algo, nunca vas a crecer. Sin aceptar los desafíos que Dios nos está planteando hoy día como iglesia, nunca vamos a crecer. Y eso lo debemos tener claro. ¿Alguna vez has abandonado algún proyecto o un grupo de trabajo o una amistad porque simplemente se volvió muy complicada? ¿O no? Hoy día tenemos esta cultura de no comprometernos a nada. No, es que me demanda mucho tiempo. No, es que me demanda mucho compromiso. Déjame decirte que el crecimiento solamente se logra con compromiso. No hay otra manera de crecer. ¿Cómo podemos diferenciar entre poner límites sanos en nuestra vida o simplemente huir del trabajo duro? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos entender que Dios en su formación nos lleva a vivir de esta manera? Y nos demanda tener un arduo trabajo, planes bien pensados y asumir el costo de lo que eso significa. Y yo creo que estos principios, como les digo, nos sirven en nuestra vida personal, nos sirven como familia y nos sirven como iglesia. Pues, a decir algo, piensa quizás en el buey que tienes hoy día en tu vida. ¿Ah? ¿Qué buey tienes hoy día en tu vida? A lo mejor, no lo voy a decir. No sé, a lo mejor, no, en serio, a lo mejor es un hijo
en una etapa difícil de la vida. ¿Ah? A lo mejor es un hijo en una etapa difícil en tu vida. O un negocio que recién está empezando y no ves los frutos. Desafíos que estás tomando y que no ves por dónde tomarlo. O quizás un equipo que estás empezando a liderar. Ojo, para los que van a tener grupos de conexión nuevos. Identifica dónde está el buey. Ya, identifica dónde está. ¿Cuál es el estiércol? ¿Cuál es el desorden personal o temporal con el que tienes que lidiar hoy día? El buey está ahí. ¿Ya? Cuando el servicio a Dios y a los demás se vuelve desordenado y agotador, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Abandonarlo todo o asumir el costo de lo que eso significa? Porque al final estamos trabajando con gente. Y Dios está preocupado de las personas, está preocupado de ti, de mí y de los demás. Y nosotros mismos debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y esa responsabilidad, repito, de todo. Debemos recordar las promesas de Dios. Necesitamos recordar estas cosas para no rendirnos. Necesitamos recordar que hay abundancia de pan, pero es necesario tener al buey para que exista esto y todo lo que eso acarrea. Jesús no se quedó en la comodidad del cielo. Dice que bajó, tomó forma de hombre, bajó a un mundo roto, desordenado, para darnos salvación. Filipenses 2 dice que Él se despojó. No tuvo en cuenta ser Dios, sino que se despojó y se hizo semejante a hombre. Y eso es una humillación tremenda. Dios haciéndose hombre. Pero dice que no se quedó ahí. Dice que siendo hombre, tomó forma de siervo y se humilló hasta morir en la cruz. Se humilló como Dios haciéndose hombre y como hombre se humilló a morir en la cruz. ¿Cómo nos inspira este ejemplo de Cristo? Que no consideró, de hecho en Filipenses 2 dice, haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, o este mismo sentir, dice otra versión. Tiene que haber esta misma actitud. ¿Cómo nos inspira el ejemplo de Cristo para tener paciencia con los procesos nuestros y con los errores de las personas que nos rodean? ¿Queremos una iglesia perfecta? Sí, yo quiero una iglesia sana y perfecta. Pero nos miramos nosotros, todos estamos condoneados. ¿O no? Todos. Pero es un trabajo. Es el trabajo, el arduo trabajo que debemos asumir. Debemos ponernos de acuerdo, identificar los bueyes y empezar a limpiar. No a sacar los bueyes, a limpiar, a hacernos cargo de eso. Tenemos muchas cosas, y tomando el proverbio que decía, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Como equipo pastoral y como pastores, es increíble. Nos tuvimos de vacaciones una semana, pero el último día de las vacaciones dijimos, este es el día de planificación. Porque teníamos muchas ideas, ¿ya? Y nuestras conversaciones de ideas, que la iglesia, que queremos esto, y hacemos evaluación del costo, lo que significa, y en fin. Nos proyectábamos y veíamos tremendos bueyes. Pero es el costo que hay que asumir. Yo no sé qué estás viviendo hoy día en tu vida. Y aquí quiero dejar un poco aparte de la iglesia, es un tema que tenemos más rato reunión con el equipo de trabajo, y ahí vamos a identificar los bueyes que tenemos como iglesia. Pero quiero llevarte a tu ámbito familiar, personal. ¿Qué cosas hoy día están siendo un obstáculo? ¿Qué cosas estás evitando y no las quieres enfrentar porque eso implica un costo?
Mantener relaciones sanas implica un costo, es más fácil evadirlas. ¿Qué estás viviendo hoy día? ¿Qué cosas has estado dejando de lado? ¿Estás viendo solamente el pesebre sucio y te has olvidado de las promesas que hay detrás de eso? ¿Solamente estás viendo los errores, los problemas y te has olvidado de las promesas de Dios que vienen más adelante? ¿Qué estás viviendo hoy día en tu vida? ¿Qué te angustia? ¿Qué te está quitando el sueño? Déjame decirte algo, eso nunca debe sacar de tu mente y de tu corazón las promesas que Dios ha declarado para tu vida. No pretendas tener una vida correcta, limpia, sana, porque eso no trae crecimiento. El establo limpio quiere decir que no hay buey. Si no hay buey, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay abundancia de pan. Debes asumir el costo y la responsabilidad de los desafíos que Dios te está llevando hoy día a vivir. No sé qué circunstancias difíciles a lo mejor estás viviendo como familia, como padre, como matrimonio, no sé qué dificultad. Pero déjame decirte que este principio es un principio eterno. Asume los costos y trabaja por lo que Dios te ha dado. ¿Quieres que todo se arregle sin hacer nada? ¿O no? ¿Quieres que todo se arregle evadiendo las cosas? Pero Dios no trabaja así. Y yo te quiero invitar a que asumas un compromiso, primero que nada, contigo mismo. A lo mejor durante este rato que compartí identificaste algunos bueyes en tu vida o en tu familia. Asume la responsabilidad de aquello. Y empieza a ver las promesas que hay detrás de todo lo que estás viviendo. Quizás no quieres afrontar desafíos porque tienes temor. Confía en las promesas de Dios en tu vida. Quizás hay relaciones rotas. Esfuérzate por restablecerlas. No hay otra manera de enfrentar la vida. No hay otra manera de crecer como iglesia que no sea de esa manera. Amén. Oramos al Señor y quiero que ahí traigas a tu mente. Yo voy a orar algo aquí, pero quiero que traigas a tu mente. Quizás esta palabra ha traído a tu mente cosas que tienes que dejar, cosas que tienes que mejorar, cosas en las cuales tienes que asumir una responsabilidad. Y quiero que las tengas ahí en tu corazón y mientras oramos, y si quieres ora con tus propias palabras ahí. Pero yo quiero orar porque yo, como les digo, cada vez que preparo algo para compartir me siento desafiado, ¿ya? Y no comparto nada de lo que no me esté inquietando y de lo que no esté viviendo. Y yo me he sentido confrontado a esto, ¿ya? Sueño con una iglesia sana, bonita, pero sé lo que estoy aprendiendo lo que eso implica. Y tengo que asumir el costo de eso. Señor, te damos gracias porque, yo te doy gracias porque tu palabra es clara y nos desafía a crecer. Señor, y hoy te pido perdón por las veces en que he convertido quizás mi comodidad en un ídolo, Señor. Perdóname por preferir la tranquilidad a lo mejor de un pesebre vacío, alejándonos a lo mejor de los desafíos, alejándonos de las personas o alejándonos de los propósitos que tú tienes para nosotros. Solo para evitar el trabajo duro, Señor. Solo para evitar el compromiso. Solo para, Señor, evitar esforzarme en establecer relaciones sanas. Te pido perdón y te pido que nos des un corazón valiente y dispuesto a ensuciarnos las manos por tu reino. A asumir esta responsabilidad, Señor. A ensuciarnos por tu reino, por nuestras familias y por los demás.
Que cuando nos sintamos abrumados, Señor, por este caos temporal, a lo mejor de la crianza, del servicio, del trabajo, recuérdanos siempre, Señor, que podamos recordar la cosecha que está por venir, Señor. Danos la paciencia para no rendirnos en medio de este proceso, Señor. Y que muchas veces es duro, que muchas veces no vemos salida, que muchas veces nos agobiamos y nos vemos a nosotros mismos que en vez de avanzar estamos retrocediendo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no huiste de nuestro desorden. Señor, te doy gracias porque no huiste del desorden que había en mi vida. Te doy gracias porque dejaste el cielo para venir a rescatarnos, Señor. Asumiendo nuestro caos en la cruz. Asumiendo nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, Señor. Todo lo decidiste porque viste, Señor, nos viste a nosotros sanados, salvados, restaurados, Señor. Y para ti el precio de eso lo asumiste, Señor. Viniste a nuestro desorden, viniste a nuestros pecados, a nuestra inmundicia, Señor. Viniste a limpiarnos para que pudiéramos tener una vida llena de esperanza, Señor. Yo te pido que nos ayudes a amar y a servir como tú amas, Señor. Hoy elegimos dejar el pesebre de nuestra comodidad para buscar la abundancia de la cosecha en tu nombre, Señor. Decidimos dejar la comodidad, Señor, y esforzarnos arduamente para alcanzar tus promesas, para alcanzar la prosperidad, como dice el proverbio, Señor. Te lo pedimos, Señor, y yo te agradezco por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor.